Jesús Rafael Vergara Padilla. Está en el uso de la palabra. Doctor, le recuerdo que le voy a dar hora y media. Usted puede tomar más tiempo en razón a que representa a 3 de los acusados. Faltan en mi reloj 10 minutos para las 5. Voy hasta las 6:20. ¿Sí estoy correcto? Sí, señor. Esta es una tarde que pasará a la historia de los aquí presentes. Y pasará a la historia de los aquí presentes porque hoy están en juego aspectos muy importantes como la libertad. Y justamente en el análisis que yo hice de este caso, le he colocado un nombre: la metamorfosis de la evidencia 15 y la metamorfosis de unos cargos. Voy a empezar y voy a terminar en un orden cronológico y lógico, sin ser repetitivos. Primero voy a decir qué probó la Fiscalía. Luego voy a decir qué dijo aquí la Fiscalía que haya probado, y posteriormente voy a relatar qué probó la defensa, para luego concluir qué es lo que voy a pedir esta tarde. Pero antes de eso, su señoría, la resolución de acusación que presentó el doctor Zuluaga como fiscal, si usted la revisa, habla de 5.998.5 gramos como la sustancia perdida, en 2 oportunidades en la aclaración que se hizo. Yo la verdad desconozco de dónde sacó la Fiscalía ese dato tan exacto y tan preciso, rompiendo el principio de congruencia, porque vienen a hablar de que se perdieron 51 no sé cuántos kilos, cuando la Corte ha dicho, su señoría, en la sentencia radicación 10868, Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Arboleda Ripoll, en sentencia de julio 19 de 2001, que tiene que haber una congruencia entre acusación y lo que uno quiere que sea una sentencia. Y esa sentencia de la Corte divide la congruencia en 3 aspectos: en el aspecto personal, fáctico y jurídico. Y dice la sentencia, un pedacito muy corto, las 2 primeras, la congruencia personal y fáctica, son absolutas. O sea, no puede uno colocar una situación fáctica y luego en la teoría del caso cambiarla para lograr un cometido de sentencia. Pero hay más. El encubrimiento en la acusación, en la aclaración que hace el fiscal, dice por no reportar al herido. Ese es el cargo del encubrimiento. Por no reportar a un herido. Y vimos aquí que con el señor Mayo Márquez, que el oficial le reportó a él. Pero más adelante voy a ahondar en ese punto. Estoy haciendo una antesala de lo que puede causar de pronto escozor en algunas partes de esta audiencia, pero voy a ser realista y crítico. Voy a ser punzante en el marco del respeto. ¿Qué probó la Fiscalía? ¿Qué dice el señor Pablo García Villamarín? Minuto 35:28. Que le dieron la información a las 7:20, el patrullero Piñeros. Mire que coincide solamente en Piñeros, pero están ocultando una gran realidad. La realidad que el CTI, porque este caso, su señoría, en la exposición que hizo la distinguida colega, abogada del Estado, litigante estatal, parece más una defensa del CTI que una argumentación conclusiva. Y dice el señor Pablo García Villamarín, minuto 37:50, había dudas en el primer respondiente. Y reafirma en el 3808, su señoría, que inició entrevistas a Eber Alberto Salinas y hace un relato completo de lo que le dijo Eber Alberto Salinas. Y en el minuto 40:38 habla de puños y golpes dentro del relato que le hace Salinas. Yo pregunto,
¿Cuál es el entorpecimiento a la justicia? Si es el teniente Rodríguez quien les entrega la información de los testigos que ellos empiezan a entrevistar, violando y contaminando la escena, porque mucho antes de la entrega, como él lo dijo aquí, estaban haciendo entrevistas, y eso es una alteración al lugar de los hechos, no tiene otro nombre. Y dice que estaba demorado para diligenciar los formatos, y me dirigí para determinar qué personas podía entrevistar, minuto 43:33. Una contaminación abierta del lugar de los hechos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el CTI sabía la existencia del herido desde mucho antes de recibir el lugar de los hechos, porque lo está diciendo el propio jefe del CTI a nivel local, Girardot. Pero es tan grave el desconocimiento que tiene esta persona en materia de procedimientos, que dice que llegaron 2 agentes para realizar un PIPH que dio positivo para alucinógenos, minuto 45:06, hasta donde yo sé los alucinógenos no se refieren a cocaína. Mire, ¿dónde está el desconocimiento? Yo respeto mucho al CTI como institución, pero no estoy criticando la institución, estoy criticando las personas que dentro de ella dejan de hacer las cosas como deben ser y critican a otras sin mirar la paja que tienen en su propio ojo. Y en el minuto 45:41 dice que no solicité se me allegara el PIPH. O sea, si él sabe que hay un PIPH, ¿por qué no lo solicita? Entonces, ¿quién está omitiendo? Y en el minuto 1:0610, él firma como coordinador de la diligencia. Y más adelante retomaré ese punto. De esta versión, su señoría, nos quedan algunas consideraciones muy importantes. Primera pregunta para el señor Pablo García, desde un análisis crítico. ¿Por qué empieza a realizar entrevistas contaminando el lugar de los hechos antes que se le haga entrega del mismo? ¿Por qué no solicita que se le entregue un PIPH que él mismo ha referenciado y en el cual, según su decir, se encontraron alucinógenos? Valga decir, no sé qué sustancia entenderá él por alucinógenos, pero en el sentir de esta defensa no se trata de cocaína. Miente en la hora de reporte porque el señor Piñeros es coherente y lógico, y porque es un testigo de primera fase, porque está dentro de las instalaciones donde el CTI no se quiere levantar a conocer el caso. Ahora, ¿por qué el señor Villamarín no averiguó por el herido si el señor Salinas le relató lo del herido? Entonces, ¿no estaremos también encubriendo a su señoría? Porque si se trata de encubrir, no referenciar un herido, ¿por qué no tomó él la actitud de mencionar este herido cuando ya se le había relatado en una entrevista previa a la entrega del lugar de los hechos? Pero qué decir de la arquitecta que nos quiso construir edificios simbólicos, la distinguida representante Laura Ester Prieto. Nos dibujó secuencias que en un sentir de lógica carecen de sentido, y voy a decir por qué. Igualmente miente la distinguida integrante del CTI cuando dice en el minuto 09:13 del video que recibieron el reporte de las 7:20. Y mire su señoría que en el minuto 14 dice algo bastante interesante con relación al PIPH. Dice, debió haberlo hecho después de las 4 M. A ellos les entró una llamada al celular. El otro compañero le decía que ese caso había conocerlo del CTI. El CTI sabía que se iba a conocer un caso y no se interesó en averiguar qué era. Palabras de Laura Ester Prieto, minuto 14:00. Y en el minuto 23:20 dice algo muy curioso. Estuvimos trabajando casi todo el día. Imagine su señoría, una sustancia que viene en forma de greda, expuesta al sol de Girardot todo el día. ¿Qué peso puede perder? ¿Cómo puede ser modificada esa sustancia en su estructura, en su morfología y en su cantidad?
Pero si se critica a los policías por una actitud omisiva, debemos criticar a quien los orientó. Minuto 27:05, dice, los orientamos, se les orientó para hacer el informe y nos retiramos. Mientras ella dice nos retiramos, el señor Pablo García dice, me fui a hacer las entrevistas, totalmente contradictorio. ¿Qué puede esperar un miembro de la policía de un CTI que lo orienta negativamente? Porque es la policía judicial, es la representación del fiscal en la calle. Y es creíble la orientación que se dé, de manera que si hay un error de procedimiento, sobre el cual hay una investigación disciplinaria para los policiales, no veo la razón para que se lleve a una instancia penal una situación de esta naturaleza. Ahora, su señoría, el primer respondiente es un acto de investigación y no es una prueba. Dentro de una forma muy particular, la Fiscalía lo introduce como un elemento de convicción que necesariamente debe ser valorado. Pero en sí lo que narra el primer respondiente es algo que en el fondo no es una prueba, es un procedimiento de entrega del lugar de los hechos, su señoría. Y aquí, en el primer respondiente, el señor subteniente Rodríguez, en el punto 9, le dice nombres y apellidos de los testigos de los hechos. Dice Carlos Julio Clavijo, Eber Alberto Salinas Martínez y Juan Camilo Carvajal Giraldo. Usted se imagina, su señoría, si el teniente Rodríguez estuviera en una actitud de ilegalidad, va a relacionar como testigos al señor del Montallanta y a los señores vigilantes cuando es sabido que ellos le van a contar al CTI la existencia de un herido al que se quiere ocultar y proteger. Sería una regla del contrasentido. Ahora, dice Claudia Esther, minuto 50:45, como fueron los hechos se conocen es con las entrevistas en el lugar. Y claro, ¿y quién hizo las entrevistas? Pues las hizo el CTI. O sea que el CTI conocía plenamente los hechos y no hay ningún entorpecimiento en la investigación porque hasta ahora, como se ha dicho aquí, no hay ninguna investigación por lesiones personales. Ahora, su señoría, cuando una persona está herida, ¿quién es el que reclama el interés jurídico de que su herida sea atendida? Pues el interesado. Y hay otras cosas más importantes, cosas muy coherentes. ¿A qué fue la patrulla de vigilancia al lugar de los hechos? Ese punto lo retomaré más adelante. Y vuelve y ratifica Laura en su minuto 52:19, eso se vino a conocer en las entrevistas, lo del herido. Y dice que el teniente Arana tomó fotos y grabó videos, minuto 55:35. Y en el minuto 57:17 dice que copias de una foto se las entregó el teniente Rodríguez, su señoría. Y no es entorpecer una investigación, no entregar unas fotos que ella admitió aquí haber recibido, aquí lo dijo en el testimonio. Si el teniente Rodríguez hubiera tenido interés en ocultar una situación, ¿por qué le va a entregar a ella unas fotos que tomó? Aquí dijo que las tenía en el archivo del CTI en Girardot y nunca las aportó al expediente. Ahora, el polémico tema en el minuto 01:42:07, el hallazgo en la evidencia número 15. Su señoría, si nosotros tomamos el álbum fotográfico y usted lo mira con un sentido crítico, la imagen 34 y la 35, hay un salto entre la evidencia número 11 y la evidencia número 13. Desaparecieron de la foto la evidencia número 12. Y entonces, ¿cómo estamos seguros que la otra sí es la 15? Ahora, su señoría, algo muy particular, que también lo retomaré más adelante dentro del orden. La llanta estaba recostada. Y si nosotros miramos la imagen número 18, que tanto se cuestionó aquí, el segundo camión no tiene la llanta recostada. Y si nosotros miramos el conjunto de fotos, el camión tiene las llantas colocadas tal como el mismo CTI dijo, su señoría. Y aquí lo dice el CTI.
Para el vehículo número 2 de placa CW278, la única novedad especial es que le faltaban las llantas posteriores derechas. Entonces, si le faltaban las llantas posteriores derechas, ¿cómo le iban a quitar sin ninguna ayuda a los policiales las llantas posteriores izquierdas? Cuando hoy bien sabido que no tenía la herramienta. ¿Cómo le van a quitar las llantas si la otra no las tiene? Para que el vehículo se vaya al vacío, siguiendo las leyes de la física, sin ser físicos. Eso riñe con la lógica. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se contradice Laura con el señor Pablo García en el sentido de que se retiraron del lugar y el señor Pablo García dice que se fue a hacer unas entrevistas? ¿No es una omisión, su señoría, no entregar una foto de importancia para el caso? ¿No es una omisión eso? ¿Por qué relató que la única novedad del vehículo número 2 era que le faltaban las llantas posteriores derechas? Y aquí dice que también le faltaba la izquierda. ¿Por qué no lo dijo en el momento que firmó el acta? Pero igualmente el señor Ayala, que es el testigo de la fiscalía, admite que esa llanta estaba colocada. Y como le han dado tanta credibilidad, ¿por qué no le damos también credibilidad en eso? Él lo dijo aquí cuando yo le mostré el álbum. La llanta estaba colocada. Y nunca demostró la señora Laura que la llanta que sacó la patrulla era la misma en la cual se había encontrado el elemento. Y preguntamos, si el CTI tuvo conocimiento del herido, ¿por qué achacarle a la patrulla de vigilancia que le presentó los testigos que le relacionaron el herido? Porque la investigación es para eso. El que llega al lugar de los hechos presenta una lista de testigos y los demás investigadores, para eso es el trabajo investigativo, para eso son policía judicial, para que desarrollen lo que esos lo que esos testigos percibieron. Entre ellos, la presencia del herido. Me parece algo aterrador. De verdad que esto me ha trasnochado más allá de lo debido. Y me trasnocha porque me preocupan las injusticias, su señoría, y pienso que una persona en situación de gestación como Sandra Milena no debería estar viviendo este momento tan delicado y tan difícil como el que estamos viviendo nosotros ahora, incluso en el papel de defensores. Y no trato de utilizar la estrategia de algunos abogados de trabajar la parte afectiva para conseguir resultados. Estoy tratando una parte muy concreta. El señor Nelson Castro Ricardo es un testigo muy importante para la fiscalía. En el minuto 17:36 dice que escuchó que en la llanta 15 habían encontrado raspadura. Y luego en el 18:37 dice que no me di cuenta de lo que pasaba con la evidencia número 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Pero sin embargo no se dio cuenta de lo que pasaba en la llanta 15 y en el minuto 34:35 dice la llanta 15 fue pesada. Entonces, ¿cómo supo que fue pesada? Si no se había dado cuenta de qué pasaba con la llanta. Y en el minuto 36:04 dice la llanta estaba en el piso. Eso lo dice en el contrainterrogatorio. Y admite en el minuto 36:50 que se utilizó la misma herramienta para todo el procedimiento. Y eso que no veía lo que estaba pasando con las llantas, que estaban más allá del alcance, porque él estaba cuidando la 3. Entonces se contradice en sí mismo, porque mientras Laura Esther dice que la llanta estaba colocada, recostada, él dice que estaba en el piso. Entonces, ¿estaba en el piso, o estaba recostada, o estaba colocada, como dice el señor Ayala? Y como dijo el señor Jairo González, conocido con el apodo de Panela. Muy particular. Ahora, su señoría, la fiscalía cometió un grave error en este caso. Demostró con un perito en química que la llanta con la cual se procesó al señor Ayala y al señor Fernando Andrade tenía cocaína. Eso ya lo sabíamos. Demostró con otro perito químico, eso lo demostró con la señora Liliana Marcela Caballero Pinzón. Si usted mira el antecedente de este informe pericial, se refiere a la evidencia 12639, que en el informe investigador de campo se refiere a la sustancia que fue encontrada positiva y que es la evidencia número 3. Probó lo que ya estaba probado en otros procesos. Ahora, su señoría, ¿qué más probó? Probó a través del señor Josías Eduardo Villa Fernández que la sustancia que fue destruida era la misma que había encontrado, pero nunca probó que la raspadura que se estaba en la evidencia 15
era realmente cocaína, porque eso no se puede probar así, su señoría. Eso no lo puede probar como lo dice la respetable colega de la Fiscalía, porque el señor Fernando Castro vino aquí y dijo que había practicado PIPH, y el PIPH es una prueba de orientación. Es que no, ni siquiera ya vale prueba. El nombre está mal puesto. Es orientación. ¿Y qué tenía que hacer la Fiscalía, su señoría? Haber demostrado que esa raspadura, inicialmente debía haber hecho eso y no lo hizo, debía haber demostrado que esa raspadura que estaba en esa evidencia 15, haber demostrado aquí con un perito que efectivamente en laboratorio era 15, era cocaína, perdón. ¿Y por qué el señor Fernando Castro no podía probar que eso era cocaína a través del PIPH, su señoría? Primero, porque no fue acreditado como perito experto. Si, los peritos expertos sí pueden emitir un dictamen en el juicio y es válido. Pero además, su señoría, ¿sabe por qué no lo pudo probar? Porque el señor Fernando Castro, cuando vino aquí, no tenía etanol, no tenía ciclohexano, ni tolueno, ni etilamida, no tenía silica gel 60F254, no tenía luz ultravioleta, que es lo que permite llegar a la conclusión que efectivamente se trata de cocaína. Esa es la cromatografía de capa delgada. Y si no tenía la delgada, tampoco tenía la cromatografía de gases. No tenía el Agilén. No tenía el GS 6890 Plus. Tampoco tenía forma de aquí calentar tanto el ambiente que nos pusiera a 180 grados Celsius, ni a 280 grados centígrados. Y que nos pusiera una temperatura fuente de 250 grados. Y que nos pusiera helio como gas de arrastre para demostrarnos que era cocaína, su señoría. Entonces la Fiscalía no probó que la evidencia más polémica, más cuestionada de este juicio, la 15, por un perito, fuera cocaína. Y eso es supremamente grave. Eso derrumba totalmente el edificio construido a través de pañetes mal diseñados, tumba toda la estructura de una teoría soportada sobre suposiciones más que sobre aciertos. Y el señor Fernando Castro Romero dice que tomó exactamente 3 muestras, minuto 22:35. Le tomó a la llanta 3, a la 4 y a la 15. Si ello fue así, su señoría, ¿por qué no nos mostraron el resultado de la 15? ¿Por qué no está como prueba de la Fiscalía? Yo reto a la Fiscalía, lo reto en el sentido pues argumentativo. Reto a la Fiscalía que demuestre que la llanta 15, a través de un perito, tenía cocaína. Y su señoría, usted escuchó aquí también al señor Fernando Castro, en el famoso PIPH elaborado fuera de las técnicas que establece el manual de cadena de custodia, que es muy conocido por la Fiscalía y que fue aprobado en el año 2004, casi 2 años antes de que entrara en vigencia este sistema penal con tendencia acusatoria. Miren, señoría, esta parte muy interesante. Esta es la evidencia de la prueba número 5 de la Fiscalía. Por otra parte, se tomaron unas muestras de una sustancia líquida espesa de color café encontrada en otras llantas de los camiones incautados. Eso se cuestionó aquí. ¿Cómo así que toman muestras en varias llantas y las homogenizan para producir una sola y darle la cadena de custodia número 1867? Eso es irregular, totalmente irregular. ¿Cómo así que yo tomo muestras de varias llantas y construyo una sola muestra? De hecho, todo el informe de investigador de campo es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque ese informe de investigador de campo no es el informe oficial. Bueno, se lo permitimos que por cuestiones de que eran nuevos en el sistema, usaron ese formato, su señoría, pero la norma es clara y aquí estamos discutiendo con norma a bordo. Doctor, qué pena. Vamos a cambiar de sede. Bueno, doctor.
Doctor, ya puede continuar, que ya cambiamos el CD. Gracias, su señoría. Este es el manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. Dice su señoría que se deben tomar 2 muestras por cada elemento. Y aquí viene un perito a decirnos lo contrario. Y es la misma Fiscalía la que nos está diciendo eso. Y dice que se deben enviar a 2 laboratorios diferentes. Y solo de esa manera, su señoría, cuando un perito en química nos dice que es cocaína, podemos estar hablando de la presencia de cocaína. Este procedimiento de cadena de custodia fue violentado de manera abierta por parte de los integrantes del cuerpo técnico de investigación de tan distinguida institución como es la Fiscalía General de la Nación. Aquí reconoció el señor Fernando Castro que aceptaba que había cometido un error en el acta. ¿Qué credibilidad tiene su señoría un acta en la cual las sustancias son homogeneizadas para convertirlas en una sola, y se desconocen los protocolos y se desconocen las reglas de procedimiento que el mismo ente rector de Policía Judicial, el mismo jefe funcional, como es la Fiscalía General de la Nación, ha diseñado? Entonces, ¿cuál es el interés en la llanta 15? ¿Por qué todos llegaron con el libreto que la llanta 15 estaba recostada, su señoría? Lo mismo lo dice el señor Fernando Castro. 20 y 50. La llanta 15, la cual está desmontada, llega mucho más lejos que Laura. Inclusive mucho más lejos que el propio que dijo aquí era el dueño de esos camiones, el propio Armando Ayala. ¿Y qué decir de la declaración del señor John Alexander Ramos Escobar? Totalmente de referencia. ¿Cómo así, su señoría, que uno entrevista a unas personas para después usar esas entrevistas en calidad de acusados sin haber hecho la advertencia previa de que no están obligados a declarar, están obligados a guardar silencio y no autoincriminarse? Y aquí nos relataron eventos de esas entrevistas, que en este momento, siendo uno lógico, coherente y siendo legalistas, no debieron ni siquiera ser tocadas. Yo pensé que no lo iban a hacer, me aterré cuando eso pasó. Su señoría, para que haya una entrevista, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 206 dice que se realiza solamente a 3 grupos de personas: testigos, víctimas y personas que tengan información útil para la investigación. Y cuando se trata de indiciado, de ahí para arriba, se hace interrogatorio indiciado con presencia de abogado, siempre y cuando se renuncie al derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Pues no sé de dónde sacaron esos parámetros tan particulares de la Fiscalía. Una prueba de referencia, su señoría, es buena cuando los referidos confirman o se echan atrás en lo que dijeron. ¿Sabe por qué? Porque los últimos pronunciamientos de la Corte han dicho que si el Estado con su ente investigativo realiza entrevistas y las personas se retractan, pues todo lo que el Estado involucra a través de los investigadores sería válido. Pero aquí no había posibilidad de retractarse porque estamos hablando de entrevistas que fueron hechas a unas personas que después adquirieron una calidad distinta y por lo tanto utilizarlas en su contra es desleal, su señoría. Eso es un punto que yo sé que no es mala fe de la Fiscalía, sino un punto en su afán de probar, se le fue un poco la mano, su señoría, y rasgaron por completo los principios de un Estado social de derecho. Los olvidaron por momentos en la euforia que genera probar uno lo que quiere probar. Y qué decir de 2 personajes muy particulares que por momentos nos deleitaron con algunas situaciones muy llamativas, como decir que la llanta se levantó a pulso. Pues no esperábamos ese tipo de respuestas. Sin embargo, lo digo porque son muy particulares. Me refiero a los señores Alberto Salinas
y al señor Juan Camilo Carvajal, testigos claves de la Fiscalía. Pues yo no sé si los efectos del cambio de clima de pronto les afectaron la capacidad de recordar, porque el uno habla de que la camioneta hizo 2 viajes, el otro dice que hizo 1, y el uno hasta se atreve a decir que en uno de los viajes llevaban la llanta para un laboratorio, particularmente curioso. O sea, eso es desbordar la imaginación por parte de un testigo para producir un impacto que no era necesario en ese momento. Pero el señor Clavijo, no voy a profundizar mucho en lo de estos personajes porque ya se ha hablado bastante del tema y no quiero más espacios para otras cosas, mucho más importantes. Pero el señor Clavijo, su señoría, pues se contradice con ellos. O sea, solo habla de una sola oportunidad porque dice que él se quedó dormido en la llanta. Y cuando yo le pregunté si el carro había sido movido, me dijo, sí, porque alguien lo tocó y yo me desperté porque tengo sueño liviano. Palabras textuales. Qué bueno tener un personaje de sueño liviano que, a pesar de, pues yo no soy tampoco experto en cuestiones de toxicología forense para hablar de estados de embriaguez, pero como los testigos son tan creíbles, para algunos eventos de la Fiscalía, ellos dijeron, los testigos del parquero coincidieron en afirmar que estaba borracho. Igual lo confirma el señor Galindo cuando dice que tratando de desmontar la llanta tuvo varias caídas. Es un personaje propio de Trópico y propio de nuestra condición pueblerina, de la cual no todos somos lejanos. Y llevaba a su señoría, el señor Clavijo, una gorra roja. Y ya se había dicho antes que la gorra roja, que un tipo de gorra roja llegó en la camioneta de la policía. Claro, ¿cómo no va a llegar en la camioneta de la policía si ese señor que iba a desmontar la llanta? Y después se dijo que el señor de gorra roja era el que había salido corriendo, y después dijeron que no era ese porque él llegó caminando. Y generaron una cantidad de conflictos con esa persona de gorra roja. ¿Y qué decir su señoría de el señor Armando Ayala Sanabria? Primero reconoció al señor Román como un miembro de Carreteras, pues yo no sé de dónde sacó esa versión. Aquí lo sacó y lo hizo pasar al micrófono. Luego dijo que nunca había tenido contacto con ellos, sino que le habían dicho a través de un funcionario del INPET que querían hablar con él. Y en la última venida aquí, dijo que sí había tenido contacto con ellos. Y entonces, ¿cómo es? ¿Tuvo contacto o no tuvo contacto? Y muy acertada la percepción de la honorable representante del Ministerio Público cuando nos dice lo que ya todos sabemos, entre otras cosas aquí, porque lo hemos vivido aquí, que el señor Armando Ayala no había declarado en la ocasión anterior en un juicio suyo, sino en un juicio diferente, su señoría. No era su propio juicio en el cual si mentía sobre él era válido. Pero mire lo que dice la sentencia C-782 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional. Voy a leer un párrafo muy corto. Si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídico-penales que corresponden en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente. ¿Dónde dijo la verdad el señor Ayala? ¿Y dónde produce consecuencias esa verdad? Ante un juez de la República, ¿mintió? Un juez de la misma categoría de la señora presidenta de esta audiencia. Y aquí viene con otra verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de las dos verdades? ¿La primera o la segunda? Máxime cuando se trata de los mismos hechos.
son los mismos hechos. Son las mismas situaciones fácticas, en la cual en una se encontraba departiendo con unas chicas en las casas esas palabras son mías, no son de él, en las casas del Enocinio, que quedan a un poco antes de Melgar, viniendo de Bogotá, porque uno las alcanza a ver. No podemos decir que uno no las ve porque pues, son visibles. Es ahí donde yo ubico mi mente, un poco escasa en imaginación, ubica el lugar donde estaba él. Y luego su señoría, estando allí, le prestó el vehículo a un amigo. Y ese amigo después llegó y le dijo que el vehículo había tenido un problema. Y que él no se preocupó por averiguar qué problema era, porque prefirió consultar con su abogado. Era el juicio de Fernando Andrade y produjo efecto, su señoría. ¿Sabe por qué produjo efecto? Porque Fernando Andrade fue absuelto. Habría que mirar qué valor probatorio le dio el juez en ese momento a tan sutil declaración. No era una estrategia de defensa como nos quisieron vender aquí. ¿Cómo hacer una estrategia de defensa si no es un juicio? Y acá nos contó una historia novelesca. Las FARC, atestada de dólares, que tiene la capacidad de enterrar canecas llenas de dólares para alimentar batallones completos del ejército que por coincidencia se lo encuentran, pidiéndole el favor a un ciudadano para transportar lo que para la FARC debe ser una miserableza, es un concepto mío, 200 kilos de cocaína, y tener que el pobre ciudadano responderle a la FARC con su pecunio para evitar represalias para él y su familia. Como novela policíaca, interesante, pero como argumentación para un juicio. Si nos hubieran traído el mocho aquí, que hubiera ratificado así, yo soy de la FARC y yo le dije porque cambiamos de estrategia y vamos a utilizar el pueblo que ya hemos abandonado para otros fines, le creemos. Pero ¿de qué sirve una prueba de referencia sin referidos? Los referidos tienen que comparecer para dar fe de lo que de ellos se dice que refirieron. En ese momento sería viable, sería válido. Y entonces la fiscalía convirtió al señor Armando Ayala en la Regina Probatorum, en la reina de las pruebas, concepto que ya está mandado a recoger. Yo no he dicho que la fiscalía lo utilizó con ese criterio, no. Digo yo que, dado el margen que utilizaron de presentación y de énfasis, pareciera ser que lo tomaron por ese lado. Muy equivocado, además, en el marco de respeto que merece la contradicción y que merecen los distinguidos colegas, doctor Labrador y la señora fiscal 22. Igual es el trabajo de la fiscalía, y es el trabajo que pues supongo que ahora van a seguir manteniendo, porque eso tiene derecho de réplica y contrarréplica, y aquí sabemos que saldremos a la medianoche, pero saldremos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestro deber, independientemente de la decisión. Ahora, ¿qué probó la fiscalía, su señoría? Ese es otro cuento ahora. Bueno, ya yo dije lo que probó, lo que trajo, pues probó que entraron 2 camiones y que hubo una pelea y entraron 7 tipos o 6 que eran supuestamente la Sijín y que había un tipo de cachucha roja. Eso fue lo que probó. ¿Qué dijo aquí que había probado? Ahorita, hace poco. Igual dijo lo mismo, demostró la llegada de los vehículos. Eso no es suficiente para lo que estamos ventilando. Habló de las pachas traseras del vehículo BSC 163. Ese era el que llevaba la verdura. Allá le habló de que el que traía la cocaína era el otro. Porque ya le dijo que la cocaína, precisamente se utilizó un vehículo de carga para hacer el cambio y despistar. Pues despistar es una palabra mía, no la dijo el señor Ayala, para que ahorita no me empiecen a atacar por haberme ido más allá de lo que se probó. Yo no sé de dónde saca la señora fiscal que
que las pachas traseras eran del BSC 163, que es el vehículo aguamarina, como lo dijo aquí un testigo, y no el vehículo azul. Porque yo entiendo que el azul es 378 o algo parecido. Ese es el problema cuando uno argumenta, cuando uno trata de argumentar para defender algo que en el fondo es difícil defender, lo que no se ha probado. ¿Y cuál es la credibilidad de Armando Ayala, su señoría? Porque aquí la Fiscalía le otorga un amplio espectro de credibilidad. Y también la señora fiscal se refirió a las entrevistas de los policiales acusados, de que no sirven si ellos no ratificaron ninguno de los dichos. Y habla de una escena manipulada, claro. ¿Quiénes manipularon la escena? Pues miremos. ¿Quién manipula una escena cuando empieza a tomar entrevistas antes que se le entregue? ¿Quién permite que una escena se contamine cuando lo llaman y no se quiere levantar estando a puertas? Y escucha, además, como escuchó Laura, que había un problema que Laura dice que era de ellos, no de la SIJIN. Y sigue, supongo que recostada o acostada, porque aquí nunca se aclaró eso, si dormían de pie o en otra forma, no quedó claro. La demora en la entrega, su señoría, la Fiscalía la toma para argumentar que es responsabilidad de mis defendidos, pero el señor Piñero fue enfático, coherente, lógico, y desde el interior mismo, desde el corazón mismo del CTI en Girardot, vio lo que dijo aquí. No era un testigo de referencia como los muchos que trajo la Fiscalía y que por solidaridad yo se los dejé pasar en algunos casos. Ahora, señoría, los particulares no llegaron después, como dice la Fiscalía. Entonces, ¿cómo hizo el CTI para abrir las llantas? Si no tenían la capacidad logística. Los particulares llegaron a ayudarles a manipular las llantas. Y ahí es donde aparecen dos apodos que se nos quedarán grabados por muchos días, el Chulo y Panela. El uno es el técnico y el otro es el que lo dirige. Y entonces, ¿no será? ¿Y por qué no, su señoría? ¿Por qué no cumplieron el precepto que trae el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal? Voy a leer un pedacito. A mí me gustan estos temas, su señoría, pues haciendo un paréntesis mientras busco el artículo, porque mi trabajo es la docencia y entonces me gusta, pues, tocar estos temas. Aquí tenemos el acta de inspección a lugares y mire que dice el inciso final del artículo 213. La Fiscalía dispondrá de protocolos, hasta ahí no hay problema, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, no hay problema. En el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección, de toda diligencia se levantará un acta, eso está bien, ahí está levantada, que debe suscribir el funcionario, está bien, y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. No es entorpecer la investigación que el CTI haya metido al Chulo y a Panela y no haya dejado constancia en el acta, o eso es una simple caricia a los protocolos que la Fiscalía diseñó para que fueran cumplidos y que el legislador dejó plasmados en un artículo para que fueran cumplidos. Porque dura lex, sex, lex, la ley es dura, pero es ley, hay que cumplirla, y más cuando se tiene la calidad de servidor público. Entonces, yo no sé por qué se defiende a veces cosas que no se deben defender, pues a veces tenemos que admitir los errores de las personas que los cometen. Y luego se habló del Hyundai y del taxi, que se parquearon al frente. Yo pregunto, pues, ¿qué tiene que ver eso con mi defendido? Si en el momento él no se encontraba allí, estaba llevando la llanta, lo dijo el señor Rojas. Y es que no pueden llegar un taxi, un Hyundai y parquearse en un lugar porque ya necesariamente están conectados con la escena. ¿Dónde está la prueba de ello? Y se habla de 6 sujetos. Estamos hablando del primer delito que la Fiscalía trató de probar.
Pero esos 6 sujetos no fueron tema de la acusación, su señoría. La acusación fue por un señor herido. Entonces aquí argumentan el encubrimiento con la presencia de los 6 sujetos y con la presencia de Hyundai y del taxi. Y se dice tajantemente por la Fiscalía, impidiendo la investigación. ¿Quién impidió la investigación? ¿Será que el teniente Rodríguez, la patrullera Sandra Mirena y el patrullero Román se atravesaron en la ruta del CTI para impedir que realizaran los actos propios de sus funciones de policía judicial, funciones de carácter permanente como lo establece la ley? No hay constancia que ello haya ocurrido. Y dijo la señora fiscal que los señores Ramos y López en las entrevistas a los acusados probaron. ¿Qué probaron? Nada. Y luego salta de una manera beligerante, entre comillas, una beligerancia bien entendida, porque además así debe ser. Esto tiene que ser beligerante, pues, en el sentido argumentativo. De lo contrario nos quedaríamos dormidos en una tanda tan larga, su señoría. Y la Fiscalía, en su beligerancia argumentativa, dijo que el segundo delito se estructuraba sobre el testimonio del señor Armando Ayala. Ya lo había usado por acá en la primera parte. Y tajantemente dice que eran 200 kilogramos que le había entregado alias El Mocho. No es alias, perdón, es apodo, porque alias otro nombre, es apodo. Pero el señor Ayala dijo que no había visto nunca esa sustancia. Entonces, ¿cómo creer lo que una persona no ha visto y otro ratifica? Y dijo la señora fiscal que la llanta de repuesto venía parte de la sustancia. O sea que hubo una división de sustancias. Y la llanta que sacaron los policiales era la llanta que contenía la sustancia. Eso dijo la Fiscalía. Y que Ayala había dicho que esa era una de las que tenía la sustancia. Es que Ayala estaba ahí cuando sacaron la llanta. Y se habló de que eran 51.998 gramos de cocaína cuando la acusación habla de 5.000 y pico de gramos. Entonces, ¿estamos en consonancia o estamos manejando un libreto desviado de la realidad de la acusación? Y luego vuelven a tocar el tema de la famosa evidencia 15, que no es 15 porque se saltaron la 13 o la 12. Ahí ya yo dije, para no devolverme a esa cantidad, a ese cúmulo de papeles, se saltaron una. Entonces, ¿cómo creer que la 15 es la 15 y no la 16 o 17? Ahora, dice la Fiscalía que a través del señor Fernando Castro pudo probar que se trataba de cocaína. Pero nunca acreditó a Fernando Castro como perito. Y nunca nos trajo el helio que utilizó Fernando Castro, ni el agilén, ni los 280 grados centígrados para demostrarnos que era cocaína, lo que él había inicialmente determinado como PIPH. Y los errores, dice la Fiscalía, que no fueron atribuidos al CTI. Si vamos a hablar de errores a nivel de manejo del lugar de los hechos, yo creo que vamos, como la famosa frase de los políticos, 50-50. Su señoría, es que el lugar de los hechos es el espacio físico donde se comete un delito y se convierte en escena cuando empieza un procesamiento, luego de un acordonamiento, previo a un aislamiento. Y es el primer respondiente, el puente que hace que la policía de vigilancia, dentro de las funciones que tiene en el artículo 208, conecte con la policía judicial, y es ahí donde la policía judicial empieza a hacer su procedimiento al interior del lugar de los hechos. Pero estábamos en Girardot, clima caliente, casi un fin de semana, y lamentablemente este sistema comenzaba, y no podemos tampoco pedir que las cosas se manejen a la perfección. Pero esto, su señoría, este caso es el reflejo de las rivalidades, las disputas, los celos
y los inconformismos que existen al interior de las unidades de policía judicial. No se quieren unos con otros. El CTI y la Fiscalía en muchas partes chocan. Como también choca la policía con el DAS o el ejército. Cada uno quiere ser más protagónico. Y eso genera esto, su señoría. Esto que estamos viviendo acá. Y son 4 horas para la noticia, dice la honorable fiscal. Claro, ¿cómo no va a ser 4 horas si a Laura le faltaban 3 horas de sueño para llegar al lugar de los hechos? Y también le faltaban a los otros. Ahí está un hombre que estuvo allá adentro. Y que no se le puede cuestionar, honorable fiscal, por el hecho de que sea subordinado al coronel Márquez, porque por igual los funcionarios del CTI son subordinados del actual fiscal, subordinados tanto funcionalmente como jerárquicamente, porque aparte de fiscal, como jefe funcional de policía judicial, también es jefe jerárquico de ellos, porque es jefe de CTI Cundinamarca, y estamos hablando de Girardot Cundinamarca. Entonces, cuestionamos al coronel Márquez porque Piñeros pertenece a su jurisdicción territorial, y por qué no cuestionamos a Laura, por qué no cuestionamos a Pablo García, que dependían del señor fiscal adjunto. Una palabra que yo no sé dónde salió, porque la norma habla del fiscal de apoyo. Bueno, pues dentro de las novedades interpretativas es válido, pero su señoría, ¿por qué no miramos con el mismo rigor la posición de cada uno? Doblemente, si vamos a mirar comprometido al coronel Márquez, comprometido entre comillas, porque la fiscalía no lo usó con ese fin. Veremos también igualmente comprometido entre comillas al señor fiscal de apoyo, porque los funcionarios eran subordinados jerárquicos y funcionales. Imagínense semejante problema, porque la fiscalía es el jefe funcional de la policía judicial, y aparte el señor fiscal de apoyo era jefe jerárquico de ellos. Y decimos que Piñeros estaba contaminado, pues creo que trataron de decir eso, porque estaba subordinado para la época de los hechos y actualmente al señor coronel Márquez. Y la fiscalía tocó el tema del reactivo, pero nunca lo probó. Para prestar un reactivo, su señoría, hay que llenar un acta. Y aquí la fiscalía no trajo el acta. Y la misión de probar es de la fiscalía. Este sistema es tan práctico y tan bueno para determinados abogados, por ejemplo, que no quieran en un momento dado, por ejemplo, si uno no quiere intervenir, no interviene. Ni siquiera la alegación no es obligatoria, su señoría. Ni la teoría del caso tampoco. Y mire que lo que dice la 1142, en la reforma que le hizo al procedimiento, el defensor no está obligado a presentar prueba de descargo. Entonces, ¿qué papel protagónico después de tener un defensor? Se queda callado en todo. Entonces, ¿quién es el que tiene que probar? Pues el ente acusador. Y quedamos huérfanos de esa prueba. Es curioso. Y ahora hablemos qué probó la defensa. Con el señor coronel Márquez, la defensa probó, su señoría, que el señor subteniente Rodríguez, la patrullera Sandra Milena Carvajal y el señor Gonzalo Román se encontraban de servicio esa noche. No estaban jugando, ni estaban en una tagaima, ni estaban metidos en vehículos particulares, ni estaban en trochas a la saga de buscar llantas perdidas en la mente del señor Ayala. Estaban trabajando. No solamente se probó con la prueba testimonial, sino con la documental que se incorporó legalmente. Pero más allá de estar trabajando, la defensa probó dónde estaban trabajando.
estaban en el puente de Ospina, que divide a Girardot de Flandes, en el cual si uno mira a la izquierda hay un pequeño cubículo que le llaman CAI, y ese pequeño cubículo era el lugar donde se encontraban, documentalmente está probado, y los documentos públicos gozan de presunción de legalidad. Allí estaban Sandra Milena, Gonzalo Román y Carlos Fernando Rodríguez. No estaban a la saga de los montes, no estaban esperando que apareciera el mocho para asaltarlo en las sombras, no estaban esperando al señor Ayala con su cúmulo de circunstancias y características, no estaban esperando camiones, estaban controlando dentro de una actividad meramente preventiva, dentro de lo que le corresponde constitucionalmente a la policía. Pero eso no es todo, su señoría. Y aquí es donde la Fiscalía no hizo énfasis. Y yo entiendo que no hace énfasis porque uno no dice lo que no le conviene decir. El señor William Alexander Ávila vino aquí y dijo que nunca le había dado a la policía, a la patrulla, que tenía el indicativo Carlos 1, nunca le había dado un caso de riña. Le dio un caso de 914 vehículos abandonados, así está en el libro, y se aportó como prueba documental. Y aparte dice 935, compruébese la queja. Compruébese la queja sobre un 914. No está la mente viciada, su señoría, cuando yo voy a conocer un evento determinado y ocurre que no voy preparado para otro. Y entonces uno pregunta es por lo que le dieron, por lo que le dijeron. Porque la riña además es una contravención. Y para que haya una contravención tiene que haber necesariamente una querella. Y si nadie le dice, bueno, a mí me golpearon, pues usted qué importancia le va a dar a eso. Y entonces, aquí pasaron dos cosas muy importantes. Según el relato de Ávila. Dice Ávila que en la sala de radio habían dos auxiliares que le ayudaban. Y esos auxiliares recibían las llamadas de la ciudadanía. Si le damos credibilidad a los señores del parqueadero, efectivamente se produjo la llamada. Y se produjo porque está radicada en el libro de la policía y se recibió. Pero su señoría, el puerto sobre el río Magdalena de Girardot todavía no tiene el sistema automatizado de CAD o de 123, en el cual uno recibe un mensaje y lo pasa de computador a computador, a lo cual le llaman evento, abre un evento o incidente. Yo me acuerdo que hace muchos años la policía, cuando no tenía el CAD, recibía los comunicados y los amarraba con un gancho a una pita que iba girando para que el operador los recibiera. Ya no estamos en Bogotá en ese nivel, pero en Girardot ni la pita existe, su señoría. Entonces, ¿qué hace el operador? Perdón, el auxiliar. Copia lo que le dice el ciudadano. Pero miremos que son las 3:30 de la mañana. El cansancio, el agotamiento, el estrés puede hacer que una mente se confunda. Si se confunde Laura y no se quiere levantar cuando se le llama por parte del patrullero Piñeros, este auxiliar que ustedes saben el origen de los auxiliares, su manera de pensar, es un servicio obligatorio, no tienen en el fondo un compromiso. Entonces tal vez al muchacho se le olvidó anotar lo de la riña. Porque si no está en el libro, su señoría, es porque no lo anotó. Y el teniente Rodríguez, comandante de la patrulla Carlos 1, recibe un comunicado por radio que lo obliga a desplazarse del lugar relacionado, que es el CAI del Puente Ospina, al parqueadero Las Palmas.
¿Qué lleva en la mente el teniente Rodríguez y quienes los acompañan cuando van rumbo al parqueadero? Unos vehículos abandonados. Y el teniente Rodríguez realiza algo muy importante, le avisa a su superior. Si el coronel Márquez o cualquiera se equivocó bien o mal o planteó algo equivocadamente, el sistema apenas comenzaba, su señoría, y era por eso que estaban pidiendo al Ministerio Público, que tampoco quiso ir, porque la doctora Cadavid, tal como lo dijo en la audiencia, una audiencia hace mucho tiempo, venía para Bogotá y por eso mandó a la doctora Linda Street. No fue una coincidencia que ella llegara al azar, porque Linda Street no era la titular. Entonces, ¿qué hacen unos policiales con unos vehículos sin que nadie los apoye? ¿Dónde está la solidaridad, el espíritu de cuerpo, el amor institucional? La esencia de la función de policía judicial como ente de apoyo a la actividad investigativa. Su señoría, y mire que los policías fueron negligentes. ¿Sabe por qué? Porque la norma dice que cuando la policía judicial no va, ellos podían haber procesado el lugar. Fue condescendencia de ellos haber esperado un CTI negligente. Eso fue lo que pasó. Ahí le faltó decisión al jefe, haber dicho, si no viene el CTI, yo tengo funciones de policía judicial, como lo dice este libro azul, que se llama Manual de Policía Judicial, en su número 2.2. Cuando no viene policía judicial, pues la policía de vigilancia cumple funciones de policía judicial y se llaman funciones supletorias. Esa es una de las 4 funciones de policía judicial que existen. Por condescendencia esperaron al CTI, que lo que hizo fue utilizar toda su infraestructura para cuestionar el caso y para tenerlos hoy al borde de las rejas, como ya los tuvieron. El señor Jesús Aguirre, un fotógrafo aquí acreditado, nos mostró a través de evidencia demostrativa, basado en referencias verificadas aquí, no son las referencias del mocho, referencias probadas aquí, porque aquí declaró Mayorga, declaró Galindo, y entonces los dichos de Aguirre no quedaron como los dichos de Ayala. No nos dijo si el mocho era de la cabeza, de las manos, de los pies, ¿de dónde? No nos dijo dónde era mocho, y a mí se me olvidó preguntarle, me queda esa duda. Pero el señor Aguirre nos dijo, a través de la fotografía, ¿qué pudieron haber percibido el señor Galindo y el señor Mayorga? Y nos mostró su señoría algo muy impactante, me parece a mí, sin ser subjetivo. La cercanía que tiene el comando de policía Gerardot con el lugar donde está el montallantas. Yo pregunto a su señoría, siendo abogado del diablo, ¿será que si una persona va a cometer un ilícito, se va a pasear con una llanta tan visible por frente de la casa del comandante del distrito, y luego va a llegar en la cercanía del comandante de estación, donde están inaugurando un billar, donde hay una cantidad de gente afuera para que los vean, y se va a llevar el testigo a bordo, y luego lo pone a dormir en la patrulla? Eso escapa a una regla de lógica, porque aquí hay que tener también sentido común. Las pruebas no hay que mirarlas así como de una manera tan sesgada. Todo hay que mirarlo en conjunto, siguiendo las reglas de la sana crítica. Y el sistema actual, por muy oral que sea, no excluye esa posibilidad. ¿Y qué nos mostró el señor Aguirre? Nos mostró cómo queda una llanta montada en una patrulla que tiene una silla atravesada. No fue una actividad soterrada lo que se hizo. Esconder la llanta la pasearon por la única ruta que había posible y pasaron por frente a la casa del comandante, donde hay un servicio de policía que aquí declaró.
Y no podemos decir, como se trató de insinuar por parte del distinguido fiscal, que comparemos la cámara con el ojo humano, donde el ojo humano se puede adaptar a la oscuridad. Yo la verdad no sé de fotografía, pero yo tengo una cámara que no toma fotografía ni de día ni de noche. No sé si será que si yo la comparo con mi ojo humano yo seré igual a ella. Es mi percepción, ¿no? Pero pedirle a un perito en fotografía que establezca las prioridades del ojo humano y la capacidad de distinguir, me parece que no era la mejor solución. Nosotros sabemos que la foto, si sobre todo que hay un vidrio de por medio, que es el vidrio de la camioneta, pues va a generar un reflejo. El ojo humano lo puede superar. El ojo humano es diferente. Lástima que yo no sabía que iban a tratar ese tema del ojo humano para haber traído un perito en ojo humano y haber controvertido. Me quedo corto en esas cosas de visibilidad, de observación. No, me da miedo tocar ese tema tan visible, como tan ajeno a lo que yo hago, que es argumentar con lógica, ¿no? Y el señor Jairo González, su señoría. El señor Jairo González tenía un papel protagónico en esa fecha, aunque ahora se lo quieren quitar diciendo que ya no tiene los camiones guardados porque el contrato es con otro ente. El señor Jairo González era la persona que le colaboraba al CTI y por eso lo llevaron al lugar de los hechos. No fue un accidente o que el tipo apareció como por arte de magia. Lo llevaron a ayudar. Aunque ahora dicen que vas a dirigir la ayuda que iba a ser otro. Bueno, igual lo llevaron y lo metieron allá. Traspasó la barrera sagrada del acordonamiento. Esa barrera sagrada es tan sagrada que un juez puede sancionar a una persona que la traspase sin autorización. Yo pregunto, ¿por qué el CTI, y tomo nuevamente el tema, por qué el CTI no relacionó al señor Jairo González en su acta? ¿Cuál era el temor? ¿Y por qué permiten que el señor Jairo González les haga el acta? Si el acta es una responsabilidad del servidor público. ¿Y cómo es que se llevan unos vehículos, su señoría, sin haberlos examinado bien, porque después de eso es que encuentran la grabadora? Y por eso cuando el señor Jairo González habla de diabluras, es cierto, ahí deben aparecer esas diabluras, porque la fiscalía nos privó de la oportunidad de escuchar cómo eran esas diabluras en la parte final de... Yo hubiera tenido ganas de escucharla, la verdad, porque había tardes que eran muy lúgubres, muy frías, y no hubiera calentado por lo menos la imaginación. Escuchar las diabluras de que habló el señor Jairo González. Ojalá esas diabluras sirvan, sin la contaminación que tienen, para enjuiciar a las muchas personas que se van a enjuiciar por este caso, según el dicho de la fiscalía. Y Jairo González hizo lo que le pidieron que hiciera. Y aquí lo dijo. Y aquí lo ratificó. Como es su señoría que un camión que trae verduras, alimentos perecederos, empiezan a repartirlos sin hacer una juiciosa inspección y sin dejar constancia de ello? Eso debería haber hecho parte del acta. ¿Qué tal que un tercero que esté afectado reclame al Estado su patrimonio representado en esos alimentos perecederos? ¿Cuántos bultos de yuca, de maracuyá, de lo que fuera iban ahí? ¿Cómo iban? ¿Por qué no fueron documentados? ¿Y por qué fueron entregados de esa manera hasta las 3 de la mañana? ¿Qué preocupación de entregarlos? ¿Qué preocupación de ese espíritu tan humanitario debió haberse dejado plasmado en el acta?
traía esa yuca? Ese maracuyá. Es posible que nada. Pero siendo especulativos, cuando genera la duda, pues la duda, ¿a quién favorece? Pues no favorece a la investigación. La duda favorece a quien deba favorecer, que es al procesado. Pero yo no voy a pedir duda por este caso, porque la fiscalía no probó nada, entonces ¿cómo voy a pedir la duda? Tampoco voy a meter causales de ausencia de responsabilidad, porque la conducta es atípica, su señoría, y si fuera una conducta típica, yo me atrevería a hablar de causales de ausencia de responsabilidad, pero comparto plenamente la percepción de la doctora María Eugenia cuando dice que la conducta es atípica. Claro, es atípica. Entonces, si es atípica, ¿para qué nos metemos al corazón mismo del contenido de la voluntad de las personas? Que sería lo que se miraría ahí en el momento de determinar ese aspecto. Ahora pasaré al tercer punto. ¿Cuál es la norma y cuál es el cargo? ¿Y cuál es la petición que yo voy a hacer? En estos 20 minutos que me quedan. Se le está acusando de tráfico de drogas. Bueno, y la fiscalía habló de adquirir y transportar para vender. Yo no sé cuándo probó esos verbos, porque es un delito pluriofensivo, tiene muchos verbos rectores, y habría que decir cuáles probó y cuáles no, y dónde está la actitud dolosa, porque no probó el dolo, y el dolo no viene aquí con los testigos así por así, tiene que venir dentro de un conjunto de situaciones. Es que ni siquiera se tocó el tema del dolo profundamente en el momento de argumentar, ni siquiera en la teoría del caso. A veces lo mencionan, pero de una forma no muy precisa. Entonces el señor fiscal Zuluaga, que fue la persona que presidió la iniciación del juicio, de la etapa de juzgamiento, perdón, que es con la acusación, habló de adquirir y transportar para vender. Yo entiendo que el verbo adquirir es un verbo pues que aquí no se ventiló. Transportar, no se probó que la llanta llevara cocaína realmente. ¿Y para vender a quién? Cuando se habla de vender, tiene que haber un trabajo investigativo serio en el cual exista a través de diferentes medios de convicción la posibilidad de establecer un comprador, un emolumento pues que permita hacer una transacción, entre otras cosas ilícitas. Entonces el extremo vendedor-comprador y un dinero para hablar de una venta. Una venta que está fuera del comercio, pero sigue siendo una venta. Pues la verdad yo no sé cuándo probaron eso, o tal vez me dormí en parte del juicio, no sé. Me tocaría revisar mi propia actuación, que bueno, creo que no la voy a poder revisar porque yo nunca salgo en el video, que quedo al otro extremo, pero lo trataré de averiguar con alguien que me diga, porque señoría, yo no escuché nunca eso, y yo creo tener mis 5 sentidos puestos dentro de algo tan importante como es la responsabilidad que tiene uno como abogado, y no lo escuché, la verdad. Y el otro delito, muy curioso, encubrimiento por no reportar al señor herido. Cuando las raíces del encubrimiento ya se ventilaron acá, entonces no me voy a meter en un extremo tan complejo de carácter legal y o jurisprudencial o doctrinal. Pero mirando las reglas que trae el código sobre el encubrimiento, que yo sepa, ninguna se probó, su señoría. Porque aquí la fiscalía nos habla de un encubrimiento por favorecimiento. Dice que tengan conocimiento de la comisión de una conducta punible. Yo pregunto, pues una riña es una conducta punible, es punible como contravención, claro. Afortunadamente la contravención tiene una sanción de multa, dice aquí al final de este acápite.
y sin concierto previo, ayudar a eludir la acción de la autoridad. Es que el hombre de herido está siendo perseguido y los policiales ayudaron a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación. El alcance del verbo entorpecer y el alcance del verbo eludir como verbos rectores del artículo 446 va mucho más allá de la palabra no reportar a un señor herido, que fue el argumento del señor fiscal que hizo la acusación. Y en esas condiciones muy particulares, adicionándole el tremendo error de la fiscalía al decir que eran 5.990 por 2 veces, su señoría. Yo no creo que sea un olvido, porque un fiscal tiene que estar, como dicen en el argot popular, en la juega, utilizando entre comillas, o sea, tiene que estar, como también dicen en la calle, con todos los juguetes, porque estamos aclarando una acusación. Es que el señor juez dijo, todo lo que aclaren aquí hace parte integral de la acusación, y ahí está en el video. De manera que si a mí me dicen a su cliente lo voy a acusar por 5.998.5 gramos de cocaína, pues yo me preparo para eso. De lo contrario, aquí sería emboscado. Pero aquí me hablaron de 50 kilos y de toda una historia novelesca de guerrilla, de mochos, de persecución familiar, de emboscadas, de traspaso de un lado a otro, de persecuciones en automóvil y de pérdidas económicas. Entonces, señoría, me quedan 10 minutos y esos 10 minutos son para pedir lo que voy a pedir. Pues no veo ninguna relación entre la acusación y lo que aquí se probó. Igual estoy preparado para la contrarréplica porque eso es parte de mi trabajo. Y estoy preparado no para un elemento como una forma de terquedad, sino como una forma de cerrar bien las cosas, como se planteen de nuevo. Esto, señoría, para decirle que esta defensa, en su modestia, porque en este sistema todos somos modestos, todos estamos aprendiendo. Lo malo es no aceptar que uno se equivoca, que eso es lo malo de las actuaciones en este tipo de casos. Pero, señores, yo le voy a pedir a usted, estoy pidiendo por el señor Carlos Fernando Rodríguez Gómez, está ahí. Estoy pidiendo por Gonzalo Román Niño, está ahí. Y estoy pidiendo por Sandra Milena Carvajal Salcedo, ahí también está, acompañada por un futuro colombiano al interior de su cuerpo. Y estoy pidiendo en derecho, su señoría. Estoy pidiendo dentro del marco de la convicción probatoria. Y estoy pidiendo también por las familias que están aquí. Porque estos momentos son de ansiedad. Estoy pidiendo que el sentido del fallo sea de inocencia. Y que necesariamente como consecuencia de ello, la sentencia sea absolutoria, su señoría. Y lo estoy pidiendo porque ellos, como colombianos, al igual que todos los aquí presentes, tenemos derecho a un proceso justo. Y porque estamos aquí porque creemos en la justicia, porque creemos en los jueces, y porque creemos que los jueces de la República de Colombia no tienen más condicionamientos que el imperio de la ley. Y es por eso que estamos aquí argumentando. Si no creyéramos en la justicia, no tendría sentido venir acá. Creemos que los jueces tienen un trabajo muy difícil frente a estos casos,
sopesar entre lo que dice la Fiscalía, el Ministerio Público, los defensores, y a través de lo que se ha probado a lo largo del juicio. Pero es más, su señoría, me atrevo a pedir por otros que yo no estoy defendiendo, porque mire, aquí está el artículo 62 de la ley 62 del 93, que es la que reestructura la Policía Nacional, en su artículo 8º, dice obligatoriedad de intervenir. El personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de policía de acuerdo con la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales. Yo pues no defiendo a los policías de carreteras, no los estoy defendiendo dentro del marco, pero igual estoy dentro de mi espacio de tiempo y dentro del límite que me dio el despacho. Y me uno a la petición del Ministerio Público, porque interpretando el sentido de la ley, tampoco se probó nada con respecto a ellos. Y yo considero que, sin salirme de mis funciones, el fallo igualmente sea absolutorio para ellos, porque todas las fallas que se han detectado aquí, en el fondo se refieren al mismo caso. Y no porque haya un concurso de personas, su señoría, no hay concurso de personas en este caso, porque, bien lo explicó el señor Mayor Márquez, ellos no habían tenido ningún contacto previo, se encontraron accidentalmente en el lugar, cada uno venía con una misión distinta, y entonces no podemos hablar de que hubo un concurso para cometer un delito, porque tiene que para realizar un concurso tiene que haber una idea criminal y empezar a desarrollarse a través de actos de preparación, de ejecución y consumación. Y dos patrullas que se encuentran accidentalmente en un sitio y que se ven abocados a un procedimiento dentro de una forma nueva de actuar, independientemente de los errores que cometan, que son propios de humanos, y que los únicos que no los aceptan son los miembros del CTI, pues, su señoría, yo pienso que se debe tener en cuenta ese aspecto. Y yo le reitero mi petición de absolución de Sandra Milena Carvajal Salcedo, de Gonzalo Román Niño y de Carlos Fernando Rodríguez Gómez. No podemos decir que todas las responsabilidades del oficial, porque es un oficial nuevo, es un oficial joven. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en mis aulas, yo le enseñé ciertas cosas del sistema, de pronto en parte me siento responsable si no le enseñé bien, pero igual en este sistema, su señoría, hay tantas cosas que uno a veces no puede prever lo que enseña, si alcanza para resolver todos los casos. Mire, señoría, que hay una cosa muy importante que de pronto la voy a decir para cerrar. El Código Nacional de Policía dice que los miembros de la Policía Nacional en su primer año deben estar guiados por funcionarios de experiencia. Y es por eso que él llama a su superior para que lo guíe. Bien o mal, lo llamó. Y el superior acude a otras instancias para que los guíen en un procedimiento nuevo. No veo entonces la razón por la cual existe un encubrimiento o un tráfico de droga. El teniente Rodríguez, la patrullera Sandra Milena y el patrullero Román nunca han negado a su señoría que sacaron una llanta. No fue una actividad soterrada, fue de pronto una mala decisión. Pudo haber sido una mala decisión, pero eso tiene consecuencias disciplinarias, no penales. Y por eso la Procuraduría tiene una investigación en contra de ellos, desde el punto de vista meramente disciplinario. Yo le pido a su señoría que, si nos toca quedarnos más tiempo en esta noche, que ya creo que comenzó, sí. Si a usted le toca tomarse un tiempo para reunirse con sus pensamientos, con la secuencia de eventos, yo le pido que se lo tome, pero que en el momento de decidir, esta decisión, este sentido del fallo, que es lo que esperamos se anuncie hoy, y la consecuente absolución, sean en favor de Sandra Milena Carvajal Salcedo, Gonzalo Román Niño y Carlos Fernando Rodríguez Gómez.
Y yo pediría de pronto, sin ser subjetivo a su señoría, que Sandra Milena Carvajal Salcedo, la sociedad le permita, ante la ausencia de una prueba en este juicio, que su próximo hijo nazca metido entre los pilares de una cuna y no entre las rejas de una cárcel. Muchas gracias, su señoría. Bien, doctor. Bueno, vamos a iniciar la réplica. Concluida la intervención, los alegatos finales tanto de la Fiscalía como de los defensores, entonces procedo a concederle el uso de la palabra a la Fiscalía para que ejerza su derecho de réplica. No le voy a controlar tiempo, doctor, para no menoscabarle, pero máximo 1 hora. Bueno. Gracias, su señoría. Para iniciar con las argumentaciones de la Fiscalía en punto a lo que debe ser la réplica, en este caso, pues debe advertirse que es preciso partir igualmente de las apreciaciones que hizo la distinguida representante del Ministerio Público y los colegas de la defensa. Y en ese orden de ideas, pues, para retomar aquellas solicitudes que se hicieron por los colegas en este juicio, es evidente para la Fiscalía que de pronto se confundieron y se centraron en la idea de que el encubrimiento por el cual escucharon acusación las personas que hoy fungen como en esa calidad ante el juicio era por unas simples lesiones personales. Y pues claro, ese es el riesgo en que se cae cuando, como lo dijo la distinguida representante del Ministerio Público, llegó al caso o aterrizó, para utilizar sus textuales palabras, aterrizó al caso solo al juicio, solo en la etapa del juicio. Claro, desde luego que debía haberse consultado con atención las argumentaciones, las adiciones al escrito de acusación que se hicieron por quien entonces fungía como fiscal 22 de la unidad de la UNAIM, de la unidad de narcotráfico, para entender y comprender, y aquí retomo con el remate que hizo el doctor Vergara Padilla, que el encubrimiento no era de un hombre herido, como se argumentó por él y se entendió por la representante del Ministerio Público, porque se olvida y se deslinda que el hombre herido sí era objeto de persecución por parte de la autoridad, en la medida que era uno de los actores activos, si se me permite la redundancia, de un hurto entre traficantes de drogas. Y la falta del reporte de ese herido, que aquí se ha querido matizar como una simple transgresión en modalidad de contravención, sí obstruyó la acción de la justicia. Obstruyó la acción de la justicia en las 2 primeras investigaciones, obstruyó la acción de la justicia en las audiencias preliminares y en las intervenciones que se hicieron en representación del Estado por parte de la Fiscalía, en la legalización de captura y en las audiencias concentradas que tuvieron que ver con el caso de Fernando Andrade Pérez, y obstruyó la acción de la justicia cuando finalmente Fernando Andrade Pérez salió absuelto
y obstruyó la acción de la justicia al punto que uno de los pilares de la absolución de Fernando Andrade Pérez, para nadie es un secreto, fue la ilegalidad del procedimiento de captura y desde luego la irregularidad del procedimiento policivo. ¿Cómo decir que entonces que porque se trató de un caso de lesiones personales sea viable aislarlo y decir que, a guisa de ejemplo, si el subteniente